Vida y bueno, aquí en Pura Vida nosotros lo sabemos y por eso siempre queremos compartirle a ustedes este segmento para brindarles informaciones muy interesantes, pero también para que ustedes puedan cuidarse. Y en esta ocasión nos acompaña, como siempre, el doctor cardiólogo, el doctor Edison Félix, que está aquí con nosotros en esta mañana. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, al revés. Sí, la bienvenida porque... es mía. Sí, la bienvenida realmente es tuya, sí, porque sí, o sea, ya tenemos 4 años aquí y pico, o sea que realmente la bienvenida es para ti. Nunca habíamos coincidido en la mañana, realmente. Ah, bueno, sí, buen punto. Bienvenido. ¿Qué tal? Igual. Saludo a todos nuestros radio oyentes como siempre y más sobre todo los que se conectan siempre por aquí por Instagram. En el día de hoy no hay un tema específico, pero sí recalcarles que este mes es el mes para la concientización sobre el cáncer de mama, que como ustedes entenderán, el cáncer es una de las enfermedades que te catalogan como enfermedades catastróficas, las cuales no son la principal causa de muerte, porque la principal causa de muerte, como ya ustedes saben, son las enfermedades cardiovasculares, y de hecho los pacientes tienen cada vez más, al tener más acceso a métodos diagnósticos, esto les permite poderlo diagnosticar a tiempo, tratarlo y mejorar la sobrevida de estos pacientes. Entonces, al final, estos pacientes, por el hecho per se de haber tenido cáncer, también tienen un riesgo aumentado de presentar otras enfermedades cardiovasculares como trombosis, infartos, ACV, etcétera. Y el hecho de tu poder tratar a tiempo esta enfermedad y mejorar su pronóstico, vemos cómo esos pacientes cada vez se diagnostican a tiempo, viven más, pero al final la causa de muerte, como siempre, la mayoría de veces está relacionada a enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué uno a veces ve de interesante en este fenómeno? Miren, es interesante ver que si por ejemplo tú le preguntas a las mujeres, a cualquiera, ¿cuál es la principal causa de muerte en mujeres? Todas te van a decir cáncer de mama. Todas te van a decir cáncer. ¿Por qué? Porque se ha hecho una campaña muy grande para concientizar sobre la misma, incluyendo el autoexamen de mamas, cuando se chequean y se verifican si tienen algún bultico, una bolita que no tenían previamente, así como también acceder e ir todos los años a hacerse sus mamografías, sonomamografías, etcétera. Eso ha permitido obviamente que se puedan diagnosticar más. Bueno, pero hoy estamos como complicaditos. Quiere agarrar la gripe, pero usted no. está aquí presente. Sí, esperemos que Raya no agarre. Entonces, esto ha permitido obviamente que ustedes se concienticen, pero también hay que hacer un mismo trabajo para concientizar a las mujeres de igual manera, que también el corazoncito hay que cuidarlo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener pendiente cuando, por ejemplo, ustedes como mujeres van y salen, por ejemplo, con algún tipo de cáncer de mama y se le empieza a dar quimioterapia? Es importante que ustedes tengan pendiente que ustedes van a necesitar una evaluación por cardiología previo a darse la quimioterapia. ¿Por qué? Porque hay ciertas drogas de quimioterapia, de diferentes tipos de quimioterapia, que pueden producir daño al corazón. De ahí es que producen cardiotoxicidad. Esta cardiotoxicidad puede ser reversible o irreversible dependiendo de cuál droga y cuál combinación se use, y generalmente nosotros hacemos estudios para darle seguimiento a esa parte. Por ejemplo, ya eso lo maneja más lo que hacen cardio-oncología, pero básicamente uno toma una serie de estudios o de análisis iniciales para estratificar el riesgo que tenga ese paciente. Si tiene colesterol alto se controla, si tiene algún otro tipo de alteración como hipertensión arterial y otras condiciones, todas se controlan antes de darle la quimioterapia para disminuir el riesgo de ese daño al corazón. Y se le hace cada cierto tiempo electrocardiograma, troponinas, NT-proBNP, que son análisis de sangre, y se le hace también un ecocardiograma con una técnica especial que se llama strain. El strain mide el grado de formación de las fibras del corazón, y yo sé que, por ejemplo, de los que nos están escuchando, si alguna vez se ha evaluado previamente para quimioterapia, sabe que le han indicado ese ecocardiograma. Y ese ecocardiograma lo que hace es una técnica especial con la cual permite identificar qué tanto se deforma
las fibras del corazón para poder identificar si esa quimioterapia le está haciendo daño al corazón o no, de una forma que nosotros no podamos detectarla. Por ejemplo, para los que nos están viendo por aquí por Instagram, uno puede ver que las paredes del corazón se mueven bien, pero el problema es que la máquina detecta cómo esas paredes se están moviendo. De manera tal que si por ejemplo tú la ves que se mueven bien, pero por dentro las fibras están afectadas, eso se va a ver en el strain y uno puede tomar medidas para medicar a ese paciente o hasta en algunos casos suspender momentáneamente o cambiar el tipo de quimioterapéutico, porque si tú por ejemplo ves que una quimioterapia le está afectando mucho el corazón, tú tienes que hablar con el oncólogo y decirle, mira, tienes que valorar cambiarla porque este paciente ya presenta deterioro en la función cardíaca y no se va a recuperar. Entonces, esos son cositas, detallitos que hay que tener pendiente y saber que, por ejemplo, cuando tú tienes cáncer, aumenta el riesgo de otras enfermedades. Para citarle un ejemplo, yo tengo un paciente de 75 años que está siguiendo por un cáncer de próstata, que ese paciente hizo un cambio de coloración y aumento en el grosor de una pierna, en este caso la pierna derecha. Entonces, cuando ese paciente fue visto, se le hizo un Doppler sospechando una trombosis venosa profunda, pero el Doppler no arrojó nada. Pero la clínica era muy típica y con unos valores de dímero D muy elevados. Entonces se trató, se medicó y con eso mejoró. Dejó la pastilla pensando que ya estaba bien y volvió otra vez. Entonces uno lo que hace es que lo deje en anticoagulación fija con la finalidad de disminuir el riesgo de que el paciente haga otra trombosis, en este caso en miembros inferiores, que pueda producir un tromboembolismo. Entonces, también así yo he tenido otras pacientes o otro paciente, por ejemplo, tengo otro 67 años que se le dio quimioterapia por un linfoma. Él no era hipertenso, ahora sí lo es, y el corazón le ha quedado con unas pequeñas áreas debilitadas, pero eso fue secundario a esa quimio. Entonces uno tiene que darle medicamentos para ayudarlo a que ese corazón trabaje bien y que no se deteriore esa función cardíaca que ya ese paciente de por sí ya tiene deteriorada. Entonces, básicamente entender como mensaje de hoy la prevención de este cáncer, como cualquier otro tipo de cáncer. El cáncer de mama puede verse también en hombres con un menor porcentaje, pero en el hombre el más frecuente es el de próstata. Entonces, de igual manera, seguimientos con PCA y su urólogo le ayudan a detectarlo y tratarlo a tiempo para evitar futuras complicaciones. Entonces, cuando usted tiene cáncer, el mensaje de hoy es que usted también tiene que tener un seguimiento con el cardiólogo, porque usted tiene más riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares de acuerdo a esa condición ya predisponente que usted tiene. Bueno, ahí un oyente nos hizo una pregunta a través del WhatsApp. Me imagino que con esta última información que nos da el doctor, pues fue respondida su pregunta. Vamos a tomar algunas llamaditas, doctor, que la gente está muy activa y tengo ahí ya la línea telefónica saturada. Al 809-227-9290, si usted tiene alguna pregunta o duda, lo puede hacer. Tenemos aquí algunos WhatsApp también. Dicen por acá, buenos días, doctor. Mi pregunta es, tengo una amiga muy cercana, ella estaba recientemente sufriendo de la presión y estaba medicándose, pero llevaba menos de un año con ese diagnóstico. Era una mujer de 43 años y el domingo se acostó normal como de costumbre y amaneció muerta y el diagnóstico fue un infarto. Dice ella, mi pregunta es, ¿se puede una persona morir simplemente así, tan sencillo, de un infarto, o simplemente o no hay señales, perdón, de que le vaya a dar el infarto? Dice ella. Sí, no. Por ejemplo, esa persona es relativamente joven, tiene 43 años. Murió. Bueno, sí, lamentablemente, relativamente joven, y los pacientes mientras más jóvenes son, toleran menos ese tipo de eventos. Habría que revisar, además de la presión, qué otras condiciones o qué otros factores de riesgo adicionales presentaba esa paciente. Si ustedes, por ejemplo, entran en mi Instagram, que es CardioTips, con P, CardioTips RD, ustedes van a ver una serie de cosas que yo subo ahí, de pacientes que, por ejemplo, dicen que no sufren de nada o que no sienten nada. Pacientes jóvenes, 30 y pico de años, 40 y pico de años, que tú lo ves que van a la consulta y tienen, por ejemplo, 300 de colesterol, o sea que es bastante elevado. Wow. Tú ves otros que no sufren de nada, pero tenían presiones altas, 160, 100, 150, 100, y presentaban otras condiciones que ellos dicen que no sabían, que quizás se detectaron por un chequeo, qué sé yo, random, que le tomaron la presión y se le encontraron alta por una situación, pero muchas veces no presentan síntomas. Entonces, síntomas que te pueden alertar de un problema cardíaco mayor
cansancio, fatiga, falta de aire, palpitaciones muy fuertes, dolor en el pecho, el cual puede ser variable, pero generalmente es un dolor que empeora con la actividad física y el ejercicio y no suele verse tanto en reposo. Y si usted tiene factores de riesgo, por ejemplo como hipertensión, a una paciente de 40 y pico de años generalmente uno no le hace prueba de esfuerzo, siempre y cuando no tenga síntomas, pero uno tiene que hacerle su ecocardiograma, sus análisis, electro, etcétera, para estratificar a esa paciente y valorar el riesgo que pueda tener. Ok, doctor, una preguntita, ya esa es mía particular. Me gustaría saber sobre estas personas que cuando tienen un dolorcito, que dicen, pues yo siento que me va a dar un infarto, o yo creo porque me duele tal lado. ¿Qué consejo se les da a esas personas que se automedican con aspirinas? ¿Es correcto hacer eso o no es correcto? No es correcto en el sentido de que no todos los dolores torácicos, existen 6 grandes causas y no todos los dolores torácicos son de origen cardíaco. Entonces, si lo más recomendable es que usted vaya y se evalúe, y entonces cuando usted vaya y se evalúe, uno determine cuál puede ser el origen y la etiología de esa molestia. En algunos casos, en la gran mayoría de casos, puede ser un problema gástrico, en otros puede ser un problema muscular, que no necesariamente implica que sea un tema cardíaco. Entonces, si usted se medica con aspirina, eso le puede generar un efecto placebo, que usted crea que usted no tiene nada, y puede sí que tenga otra condición, o si tiene algunas condiciones muy específicas, la aspirina pudiera agravarlo. Ok, excelente. Bueno, ya tenemos aquí algunas llamaditas. 809-227-9290. Tenemos aquí también otra pregunta. Dice ella, nunca puedo comunicarme por la radio. Puede llamar, llame al 809-227-9290. Adelante, buenas. Sí, buenos días, bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo está? Llamo a Santo Domingo Este. Para decirle, porque yo tengo una hermana, tiene 63 años ahora mismo, y ella se está hinchando, las manos y los pies se están poniendo negra, ya ella se hizo todos los estudios. Entonces, la doctora le dice que fue que a ella le indicaron medicamento para la presión y ella nunca lo tomó. Entonces ahora tiene 2 válvulas del corazón tapada. Entonces ella no le puso como ningún tratamiento, nada más le dijo que tomara la pastilla de la presión. Dígame a ver si es correcto. 2 válvulas del corazón tapadas o 2 arterias del corazón. O 2 arterias, algo así. Ella dijo 2 arterias. Pero, o sea, ¿se determinó que no se podía hacer nada con ella o cómo fue? O sea, ¿qué opción le dio? No sé, yo creo que le falta otro estudio, pero yo sé que ella se hizo el ecocardiograma, el electro y todo eso, pero creo que le falta otro estudio, me parece. Pero ella le dijo que tomara la pastilla de la presión y que así era que se le iba a solucionar. Bueno, ahí quizás hay un error en lo que ustedes están interpretando, porque el hecho de que usted tenga una arteria tapada no se le va a destapar con medicamentos de la presión. Yo le voy a poner ejemplo de otro caso que tuve hoy mismo. Se trata de una... nos puede escuchar por la radio, puede cerrarme. Sí, okay. Entonces, sí, para que no se le acaben los minutos. Exacto. Yo tengo un paciente de 60 y pico de años que él es hipertenso y diabético. Yo le evalué para una cirugía ocular de bajo riesgo en marzo y él tenía que usar una medicación fija. Bueno, él la continuó, pero no siguió usando aspirina. Él vuelve donde mí 6 meses después para evaluarse nuevamente para otra cirugía ocular que se supone que es de riesgo bajo, pero yo detecto que el electro está totalmente diferente a como estaba previamente. Y le hago un ecocardiograma y tiene unos datos que no tenía antes. Se le hizo un cateterismo en el día de hoy y se reporta que tiene más de las 2 arterias principales, y una de ellas se divide en 2, tiene varias obstruidas o tapadas. Y que realmente él en algún momento hizo un infarto o empezó a hacer un infarto y no se dio cuenta como era diabético. En él vamos a tener que discutir ahora cómo destaparle las arterias y vamos a tener que discutir si le vamos a hacer cirugía o no, que sería lo que más le conviene a él actualmente. Con eso le quiero dejar entendido que los pacientes evolucionan y a veces uno puede ofrecerle algunas cosas dependiendo de cómo esté ese paciente. En el caso particular de él, lo que yo le voy a ofrecer va a ser cirugía, porque esto no va a permitir poder mejorarle su funcionabilidad cardíaca, y después de ahí entonces valorar que él pueda ir tranquilamente a una cirugía para resolver su problema ocular.
Ok, por aquí tenemos otra llamadita. Adelante, buenas. Hello. Bájate la radio, por favor, y escúchenos a través del teléfono. Yo voy a cumplir 30 años y últimamente me están dando como unos dolores en el brazo y en el pecho. Es bien fuerte y yo no sé si es ansiedad o puede ser un problema cardíaco. Mi mamá es hipertensa. Entonces, yo quería saber, porque me levanto de noche así sofocada, me duele el pecho y algo que realmente no se me asusta porque creo que puede ser el corazón. Está bien, lo primero que vamos a hacer es evaluarla, que es lo primero que tenemos que hacer. Para nosotros determinar cuál puede ser el origen de eso. Con 30 años es poco probable, pero no imposible. Entonces tenemos que ver qué tal, pero para eso primero hay que hacer el proceso de evaluación, el programa, prueba de esfuerzo, electro, análisis, etcétera, para uno llegar a una decisión y entender qué tipo de cuál podría ser la causa de esa molestia que usted presenta. Excelente. Tenemos otra llamadita. Adelante, buenas. Sí, buenos días, bendiciones. Bendiciones, díganos. Una preguntita al doctor. En la mañana de hoy, la madrugada, mi esposo se iba a levantar. Cuando él se iba a levantar, él me dice que no podía abrir los ojos, sentía como los párpados caídos. Cuando yo lo miro, yo le noto como que tiene un poco la boca torcida. Él se queda acostado, yo lo noto así como medio descaído. Lo dejé dormir hasta las 7 de la mañana, pero cuando vuelve y se despierta, entonces él está normal. Entonces mi pregunta es, ¿podría ser un preinfarto? Habría que Tiene evaluarlo, 55 años. hay que evaluarlo por neurología, hay que ver si es porque usted está describiendo síntomas que parecen de un evento cerebrovascular. Entonces, si él mejoró y ya no lo tiene, pudiera ser un isquémico transitorio. Él te lo tiene que ver un neurólogo para determinar esta parte. Excelente. Bueno, doctor, por aquí tenemos otra preguntita vía WhatsApp. Dice, doctor, si tengo un dolorcito como en el pecho, ¿puedo tomar un Winazor o debo de ir a consulta? Ok, respóndele la pregunta. No tome absolutamente nada. Vaya a consulta con el doctor. Y evalúese, claro. Sí, ya no. Así mismo Lorena ya estaba también programada, ya sabía ya qué responderle. Por aquí tenemos otra preguntita. Dice, doctor, bueno, estos términos ya están súper científicos. Vamos a ver. Dice, yo tengo las extrasístoles. Las extrasístoles. Eso mismo. Supraventriculares. Exacto, dice, son peligrosas, tengo 27 años, me han hecho todos los estudios, todo sale bien, no tengo colesterol alto y mi presión siempre ronda entre los 160, 110, 65 y no sube de ahí. Los doctores dicen que no son peligrosas, pero cada vez me dan mucho más miedo. ¿Cuántas hacen 24 horas? ¿No lo escribió? No. Los latidos anormales o extrasístoles suelen ser frecuentes. El 50% de la población puede presentar en algún tipo de extrasístoles en algún momento. Pueden ser desencadenadas por múltiples razones, pero generalmente, en la media, suelen ser benignas y bien toleradas. Lo que pasa es que a veces, y sobre todo las supraventriculares, el problema es cuando son muchas. Cuando son demasiadas, pueden predisponer a otro tipo de arritmias. Y cuando el paciente tiene edad avanzada, cuando son demasiadas y predisponen a otro tipo de arritmia, puede entonces que sean mal toleradas. Pero si te han hecho todos los estudios y no hay nada más y son pocas, generalmente eso en muchas de las ocasiones ni siquiera lleva tratamiento. Ok, excelente. Por aquí tenemos otra preguntita. Dicen, doctor, ¿es cierto que la vacuna del COVID provoca algunos dolores y cambios en el corazón? Bueno, hemos hablado mucho de eso en los últimos años, pero vamos a resumírselo. Las vacunas tratan de imitar la respuesta inmunológica que produce el virus al cual tratan de protegerte. ¿Por qué? Porque al tú imitar lo más posible el virus y lo que hace, bueno, pues entonces la defensa o la inmunidad, bueno, obviamente va a ser mayor. Hay algunas vacunas, sobre todo las mRNA, que son como las de Pfizer y la de Johnson & Johnson, que son bastante fuertes y son de las que más protegían precisamente porque tenían mayor respuesta inmunitaria.
existen estudios que han hablado sobre la frecuencia de miocarditis, que es inflamación del corazón, pero esos estudios revelan que las miocarditis son extremadamente leves, poco frecuentes, y que estas generalmente no traducen un mayor problema. Ahora, cuando tú sí te infectabas de COVID o algunas variantes que hay por ahí de influenza que hemos estado viendo en el último año, estas sí predisponen más a hacer miocarditis y alteraciones a niveles del músculo cardíaco. Entonces es importante saber ese pequeño dato y eso básicamente. Ok, excelente. Bueno, vamos a responder la última llamadita porque ya no tenemos mucho tiempo. Adelante, buenas. Sí, a lo buena. Sí, díganos. Bueno, mi nombre es Rudy y yo tengo 40 años y he notado que a veces como que yo toso un poco y como que me doy un palpitado en el pecho. Quiero saber si yo tengo que ir al médico si quiere algo del corazón. Hay que evaluarlo, pero el hecho que usted le dé palpitaciones cuando tosa, hay que ver, porque hay pacientes que hacen Valsalva. Bueno, es un poco complicado yo explicártelo, pero cuando tú haces ciertas cosas puedes generar que algunos latidos se enletezcan y después vuelvan y arranquen, y eso es lo que tú estás sintiendo como palpitaciones, ¿ok? Pero generalmente no es nada serio. Ok, muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de Salud es Vida, entérate. Me gustaría que usted deje por favor sus redes sociales. Dice una oyente aquí que por favor la diga despacio, que ella nunca ha podido seguirlo. Sí, miren, estamos en Instagram como como cardiólogo, cardio tips, 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 RD, o con mi nombre Edison Félix con doble S, Edison Félix. Y ustedes me van a encontrar ahí. Entonces nosotros estamos trabajando en Sedimat, así como también en el Centro Médico Richardson Cruz en la 27 con de Filló. Entonces nosotros vamos a dejarle el teléfono, que ustedes nada más tienen que escribir un mensaje por WhatsApp a este número y le salió la información de las citas y demás, que es al 849-885 2477, 849-885-2477. Solamente escriban un mensajito, no llamen. Entonces me escriben y ahí les sale inmediatamente la información y demás. ¿Está bien? Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, orientado y guiado con este tema tan interesante y otros más, que siempre la gente tiene sus dudas. Así que gracias por habernos acompañado, señores. Ustedes no se muevan porque todavía sigue más de la programación de Contigo en tus Mañanas.